no tenía ni siquiera para comer. A veces me las veía difícil y a veces ver a mis hijos pasar de una vida a otra, de una vida de abundancia a una vida de escasez, pues es difícil porque el corazón duele cuando ves a tu hijo sufrir. Pero yo sé que ese era Dios que estaba probando mi corazón y gracias a Dios y gracias también a mi familia que siempre estuvo apoyándome, es como yo pude salir adelante de las drogas y del alcohol. Cuando mi cuerpo se estaba desintoxicando, a veces quería salir corriendo de mi casa y a veces quería volverme loca y correr y no sabía qué hacer y mi cuerpo sudaba mucho y tenía una ansiedad que no podía controlar, pero yo pude entender que, que Dios cuando me pasaba eso, Dios lo que quería era que en lugar de ponerme así, yo leyera su palabra y me ponía y leía su palabra cuando venían esos momentos de ansiedad y fue así como se fue calmando todo y fue así como todo eso fue pasando y, y pude salir adelante y hasta ahorita tengo ya como 2 años más o menos que no tengo, que no tomo y que no pruebo una gota de alcohol y que por la gracia de Dios no tuve que internarme en ningún lugar, solamente con su poder, solamente con su amor y con su sangre fui limpia y fui salva y ahorita pues aún falta mucho camino, aún falta mucho que dar de mí, pero aquí sigo de pie y ahorita mis hijos tal vez no tengan todo lo que antes tenían, tal vez yo no pueda darles lo que antes yo podía darles, pero tengo algo que ellos atesoran y que ellos aprecian y ese algo es mi amor por Dios, mi tiempo con ellos y mi amor y que estamos juntos y que ya no paso una noche fuera de mi casa. Ahora todas mis noches son al lado de mis hijos, estoy con ellos y puedo en las noches orar por ellos y pedirle a Dios que los cuide y cubrirlos con la sangre de Cristo. Y yo creo que eso ellos atesoran más que cualquier economía, que cualquier cosa material. Y, y yo quiero hacerles saber que hay un Dios vivo, hay un Dios poderoso que puede hacer todo. Él es experto en convertir posible los imposibles y Él es experto en convertir todas las cosas en nuevas. Él es experto en restaurar familias, en volver a los hijos a su camino, volver a los hijos con sus padres. Yo antes me sentía muy enojada con todo el mundo, yo estaba enojada hasta conmigo misma, yo no sé, yo no quería ser sociable, no me gustaba convivir con la gente, me gustaba ser apartada y estar escondida en mi mundo. Yo no quería convivir con las visitas que venían a casa de mi mamá, no me gustaba. Pero todo eso era una amargura que yo venía cargando de mucho tiempo atrás. Era esa semilla que había crecido y que había dado fruto y que estaba haciendo de consecuencias, estaba trayendo, acarreando maldiciones, no solamente para mí, sino también para mis hijos. Estábamos pagando las consecuencias del pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida y es vida en abundancia. Y Él vino a buscar al perdido, al necesitado, y yo creo que yo estaba necesitando de algo. Yo estaba necesitando de una esperanza de vida. Yo estaba buscando un amor sincero, que fuera realmente sincero, que no fuera como el mundo nos ofrece. Y ese amor pudo llegar a través de Jesús. Y cuando yo le acepté a Jesús, pudo
transformarse todo en mi vida, yo empecé a sentir cosas y empecé a ver cosas que yo no había visto y que yo no creía que podían ser posibles. Y la gracia de Dios cayó sobre mí, sobre mi casa, sobre mis hijos, y Él está con nosotros y nos cuida y nunca nos ha dejado un día sin comer. Y yo puedo platicarte y puedo darte testimonio de que hay días que no he trabajado y que he estado sin trabajo y Dios no se ha olvidado de mí. Dios nos ha mandado, siempre nos manda a qué comer, siempre nos manda cómo estar, cómo sobrevivir, y Él nos da en abundancia. A veces creemos que la bendición solo puede ser por medio de las cosas materiales, pero nunca nos ponemos a ver que las cosas materiales no sirven para nada. Él también nos da nos da abundancia en economía, pero también tenemos que ver nuestra salud, la vida de nuestros hijos, la tranquilidad y la paz que podemos tener estando de su lado, en su presencia. Y yo puedo decirte y darte testimonio que sí existe ese Dios. Yo en muchas ocasiones dudé que existiera, pero yo puedo decirte hoy que sí existe, que yo ya lo conocí, que yo ya pude salir de ese lugar. Y muchas de las personas que tal vez van a ver este video, hay muchas amigas y hay muchos amigos que van a ver este video y que ellos pueden decir realmente en lo que yo vivía, porque hay muchas amigas, hay muchos conocidos que me conocen en el Facebook y que trabajamos juntos y que me conocieron en los centros nocturnos, en esos lugares, y que ellos pueden decirte cómo vivía parte de mi tiempo en ese lugar. Y tal vez con ellos pues vivíamos, ellos me podían ver feliz o nos íbamos a tomar, pero después de que se acababa la fiesta, mi vida era muy triste y mi vida era muy insatisfecha. No importa cuánto dinero yo llegara a tener, no podía ser feliz y no podía estar tranquila. No, yo siempre estaba esperando pues lo peor. Yo siempre estaba con la incertidumbre de qué va a pasar mañana, o cuando yo estaba trabajando o cuando me iba con alguien, yo estaba intranquila pensando en qué iré a hacer de mi vida, o si iré a regresar a ver a mis hijos o no. Y esa vida es una vida llena de tristeza y llena de dolor, y no puedes saber si vas a volver. Hace como un mes me estaba viendo las noticias y me enteraba que una ex compañera de donde yo trabajaba en un bar de prostitución se había quitado la vida y ella se había ahorcado. Yo no sé por qué ella lo hizo, no sé qué causas la llevaron a tomar esa decisión, pero yo sé que esa vida es muy triste y que la gente nos señala. A mí, yo fui señalada, yo fui criticada, y a veces la gente puede ser muy cruel y puede juzgar a la ligera sin saber qué hay atrás de eso. No podemos estar juzgando a una persona por cómo vive o por lo que hace. En lugar de juzgar, tenemos que buscar esas raíces, qué es lo que está pasando atrás de esa persona, o qué fue lo que la llevó a seguir ese camino, qué fue lo que el enemigo le puso en su cabeza, qué mentira le sembró, cuál fue la semilla que le sembraron en el corazón a esas personas. Muchas de esas personas ni siquiera saben que existe un Dios, ni siquiera saben que un Jesús dio su vida por ella.
muchas de esas personas no conocen de un Jesús que murió para darles vida, para perdonar sus pecados. Muchas personas no saben que hay ese Dios que puede restaurar y que puede transformar su vida. Yo sí lo sabía, pero era desde pequeña que yo había conocido de Dios y me fui apartando de Dios y ya no sabía lo que su palabra decía ni conocía sus promesas. Pero gracias a Dios y así como muchas personas estuvieron intercediendo por mí para que yo viniera a los pies de Cristo, así yo también hoy estoy orando y yo sé que Dios va a escuchar y yo sé que muchas almas van a ser alcanzadas y van a ser transformadas para su honra y para su gloria solamente. Yo quiero decirte que después de esta vida que yo llevaba, de esta vida de alcohol y de droga, en mi cuerpo estaba pasando algo tremendo, algo que ya no tenía solución. Todos los días yo tosía, todo el día no había un momento en que yo no dejara de toser y a veces en mi tos venía sangre y de mi nariz también salía sangre y me dolía todo el tiempo, me dolía y no podía yo entender qué era. Y el enemigo venía otra vez y me decía, ya no tienes cura, tú ya estás enferma, has tomado mucho, te has drogado mucho y tú vas a morir. Y yo pensaba en eso y yo decía, ¿y mis hijos qué van a hacer sin mí? Y fue cuando yo tomé una decisión y yo decidí levantarme y luchar por lo que Dios había confiado en mis manos, y eso eran mis hijos. Dios depositó en mis manos un tesoro muy valioso. Dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos, y eso fue algo muy precioso que Dios depositó en mis manos, algo muy valioso que yo tenía que cuidar y tenía que darle cuentas un día a Dios por esas almas que Él me había confiado y que eran mis hijos. Entonces decidí acabar con esa vida de mentira, con esa vida de falsedades, con esa vida llena de miserias. Decidí terminar con todo eso y me levanté un día y dije, hasta aquí llegué, ya no quiero seguir más viviendo la vida que estoy viviendo. Y me levanté y fui y busqué del Señor y le pedí perdón y le pedí que entrara en mi vida y que se quedara en mi corazón y que me ayudara y que me restaurara para que yo pudiera llevar a mis hijos por el camino que a Él le agrada. Y desde entonces fue cuando yo empecé a conocer la verdadera palabra de Dios, la verdad. Dice la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y yo realmente conocí esa verdad y he sido liberada. Y conocí hace 2 años, pero yo te puedo decir que hace menos de un año he servido sinceramente a Dios, he servido como Dios le agrada que le sirvamos y que he podido conocerle de verdad y que he podido estar frente a frente con Él y que mi corazón ha sido transformado y que mi corazón ha sido transformado en un corazón sensible, que puedo yo escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de la Biblia. He podido yo descubrir muchas cosas que yo no sabía y que ahora estoy aplicando y que allí voy. Dice en lo que les leí ahorita, dice que de todos los pecadores yo soy el primero, el que ha buscado de Dios, que ha buscado una transformación. Yo he sido la peor de las pecadoras, si quieres. Hice muchas cosas que a Dios no le agradaban. Me fui por caminos que no eran correctos y estaba arrastrando a mis hijos a vivir ese mismo camino, esa misma vida que yo vivía. Pero gracias a Dios y gracias a su Hijo que dio su vida por nosotros y que derramó su sangre
y que esa sangre no fue en vano. Yo quiero decirte que ya no falta mucho para que Jesús venga por su pueblo.